Vamos a empezar, como les decía, es un día especial, espero que lo sea de verdad en sus corazones. Y vamos a comenzar el día de hoy, como siempre hacemos, orando juntos. Vale, vamos a orar. Señor Padre, vives y reinas, glorioso es tu nombre sobre todas las cosas. Queremos venir a ti, Señor, dándote gracias. Gracias por haber salvado nuestras almas. Gracias por guardarnos, por cuidarnos. Sobre todo por aquel sacrificio en la cruz, en el Monte Calvario, y esa sangre preciosa que fue derramada como propiciación de todos ellos. Todas nuestras iniquidades fueron borradas, todas nuestras maldades fueron expiadas, y tu paz, Señor, fue derramada sobre nosotros. Ahora, comprendiendo esta gran verdad, Padre Santo, queremos venir a ti. Comprendiendo esta gran verdad, queremos vivir por ti y para ti, Señor, toda nuestra vida. Por eso necesitamos un día más de tu consejo, necesitamos un día más de tu guía, de tu dirección. Por eso oramos para que el Espíritu Santo que mora, vive en nosotros, y el Espíritu Santo que guarda este lugar, Señor, cuando estamos los santos reunidos aquí, que nos des discernimiento de tu palabra y que nos des esa guía que necesitamos. Marca, Padre Santo, cada uno de nuestros pasos y guíalos siempre a tu verdad. Guarda a los hermanos que hoy no han venido por determinadas circunstancias. Hoy estamos unos cuantos menos, pero Señor, tu palabra igualmente va a ser predicada y tu palabra va a ser expuesta nuevamente para nuestra edificación y nuestra guía. Guarda a esos hermanos que no hayan podido venir y allá donde estén, Señor, que no se olviden lo que son y que no se olviden, Padre Santo, de lo que deben hacer, y es vivir para Cristo predicando el Evangelio en estos últimos tiempos. Y Padre, a estos que hemos venido, ayúdanos, danos discernimiento espiritual, ayúdanos, fortalécenos y danos oídos oidores, Padre Santo, para que esta palabra que se va a predicar entre y haga tesoro dentro de cada uno de nuestros corazones. También te pedimos en este día, cuando estemos celebrando o cuando estemos compartiendo con nuestras familias, que no se nos olvide el verdadero sentido de este tiempo de Navidad, que no se nos olvide el verdadero significado que ella tiene. No es otro que Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Como dice en tu palabra, vimos su gloria, la gloria del unigénito. Pero el propósito no era nacer, sino que el propósito verdadero era dar su vida en rescate por todos nosotros. El propósito verdadero era morir en la cruz. Por eso, Padre Santo, te damos gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vale, hermanos, vamos a ir a Salmos 85. Salmos 85. Da la sensación que se sube solito, ¿no? Eso quiere decir que vamos a necesitar un equipo de sonido nuevo. Salmo 85. Lo vamos a leer intercaladamente. Yo leo impares y vosotros me acompañáis con los pares, ¿vale? Salmo 85. Lo vamos a leer entero, desde el versículo 1 hasta el versículo 13. Comienzo yo. Súplica por la misericordia de Dios sobre Israel al músico principal, salmo para los hijos de Coré. Fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová, volviste la cautividad de Jacob. Reprimiste todo tu enojo, te apartaste del ardor de tu ira. ¿Estarás enojado contra nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira de generación en generación? Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. Ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra.
La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Versículo 13, lo leemos juntos. La justicia irá delante de él y sus pasos nos pondrá por camino. Hasta aquí. Yo quería leer el Salmo 85 para que veamos bien el contexto de este cántico, ¿no? De esta alabanza que es el Salmo. Como dice en la introducción de los hijos de Coré eran una parte de la familia de los levitas, los cuales estaban encargados de los cánticos, de tocar las arpas y todos aquellos instrumentos que se escuchaban en el templo y en el tabernáculo para, a la hora de hacer las ceremonias, etcétera, pues escuchar esos himnos, esas alabanzas que se cantaban una y otra vez. Pero lo que yo quiero que pongamos hoy el énfasis, el centro de la palabra de hoy, dado el día que es, la fecha que es, y dado el mensaje que nosotros necesitamos para hoy, podemos decir que el corazón de la predicación se va a encontrar entre los versículos 10 y 11. Os voy a leer. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Hoy quiero que aprendamos, utilizando este pasaje, memorícenlo por favor, Salmo 85, versículos 10 y 11, nos están enseñando, nos están mostrando lo que ocurrió cuando Cristo nació y lo que ocurrió cuando Cristo murió. Y no fue otra cosa que la misericordia y la verdad se encontraron y la justicia y la paz se besaron. Cuando nosotros venimos en estas fechas a celebrar Navidad, desgraciadamente hoy en día todo se ha alejado un poco de la esencia verdadera. Y algunas veces, y no quiero ser intenso en esto, pero debemos reconocer que cada día la Navidad se parece menos a lo que Cristo podría haber deseado, ¿no? para su fecha de nacimiento. No tiene nada que ver con la humildad del Señor, no tiene nada que ver con el mensaje de perdón del Señor. Y desgraciadamente el mundo está cada vez más apartado de la verdadera esencia o del verdadero sentido que tienen que tener estos días. Pero por favor, cristianos, aquellos que han reconocido que Cristo murió por todos sus pecados, aquellos que han aceptado la sangre de Cristo como la que tapa cada una de nuestras iniquidades, no nos confundamos y les voy a pedir que esta noche, cuando cada uno de nosotros estemos en esos lugares donde nos vamos a reunir con nuestras familias o amigos o seres queridos, que nos acordemos de este salmo y que verdaderamente entendamos las misericordias de Dios. Cuando este salmo fue escrito, había un claro deseo, y es que Dios volviese a actuar en el pueblo de Israel. Dios había actuado un montón de veces, cientos y cientos de veces, con misericordia a un pueblo que había sido rebelde, contradictor a su palabra. Desde el comienzo de su origen, el pueblo de Israel, ellos iban un pasito delante y otro pasito detrás, un pasito delante y un pasito detrás. Dios los salvaba y ellos murmuraban. Dios los volvía a salvar y ellos volvían a murmurar. Y era como un tira y afloja. Dios tenía que someterlos a castigo para que ellos se arrepintiesen. Y una vez que había arrepentimiento, ¿Dios qué hacía? Mostraba una vez más su misericordia. Grande es su misericordia. Entonces, hermanos, para los cristianos de hoy en día, debemos acudir a Dios porque grandes son sus misericordias para nosotros también. Ya que con nosotros también hace eso. Nosotros una y otra vez le damos la espalda. Nosotros una y otra vez vivimos conforme a nuestros deseos, conforme a nuestros deleites, viviendo en ocasiones en las vanidades de este mundo. Pero Dios siempre tiene misericordia de aquellos que aclaman por misericordia. Por eso este pasaje comienza así, este salmo, les voy a leer versículo del 1 al 3. Fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová, volviste la cautividad de Jacob, perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste. Reprimiste tu enojo, te apartaste del ardor de tu ira. ¿Ven? El salmista está clamando por la vuelta de la misericordia de Dios. Sabía que Dios está siempre ahí, perdonador, como ese padre con brazos abiertos que solo desea perdonar una y otra vez. Por eso él quiere recordar que Dios está ahí. ¿Y qué tiene que hacer el pecador? Arrepentirse. No sé si alguna vez han pensado en esto. Creo que sí. ¿Cuándo Dios muestra su misericordia para con nosotros? ¿Cuándo Dios muestra su misericordia para con nosotros?
¿Todas las ocasiones? No. Cuando venimos y clamamos por esa misericordia, es ahí donde Dios la manifiesta, es ahí donde Dios la muestra. Y siempre tiene que venir acompañada de una cosa llamada arrepentimiento. El arrepentimiento no es otra cosa sino que darse la vuelta de un camino erróneo. Cuando uno se da cuenta de que la dirección que lleva no es la correcta y tienes que cambiar de dirección. Por eso nosotros necesitamos ese cambio de mente, ese cambio de dirección. Porque hoy en día, más que nunca, los cristianos estamos en mayor peligro de seguir la dirección que el mundo establece y extraviarnos de la dirección que Dios ha establecido. ¿Entienden mi palabra? ¿Sí? Vale. ¿No se están despistando? ¿No? ¿Con el sub y baja del micro? ¿No? Porque yo sí. Ahora quiero, como les decía, ahora que entendemos bien este mensaje, sabemos que era un salmo para los judíos, pero podemos traerlo perfectamente a nuestro día a día. Quiero ir directamente al versículo 10 y al versículo 11. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Aquí hay dos parejas, ¿no? Como 4 atributos. Por un lado se encuentra la misericordia y la verdad, y por otro lado está la justicia y la paz. Parecen que estos dos pares como que van contrapuestos, ¿no? Porque misericordia y verdad, ¿qué significa misericordia? ¿Saben lo que significa misericordia? ¿Qué significa? ¿Qué significa misericordia? Perdón, gracia. Eso significa misericordia. ¿Qué significa verdad? Verdad. Verdad. Algo genuino, algo correcto. Eso sí, eso es la verdad. Cuando uno va con la verdad, ¿necesita misericordia? Cuando uno tiene la verdad, ¿necesita misericordia? No necesito misericordia si yo camino en verdad. Pero si yo camino en mentira, yo entonces necesito misericordia. ¿Ven? Entonces, en ese punto, la verdad, la misericordia, no están juntas, sino que son opuestas. Es como el amor y el perdón. No puede amor sin perdón. Pero cuando hay perdón, significa que ha habido transgresión, ha habido un error. Por eso necesitamos perdón en forma de amor. ¿Entienden a dónde yo quiero llegar, hermanos? Lo que ocurrió hace 2000 años, no sabemos qué día, qué fecha, no nos interesa tampoco, porque podríamos banalizarlo, de hecho se está banalizando día tras día. Pero lo que ocurrió cuando nació Jesucristo es esto que ocurre aquí, la misericordia y la verdad se encontraron. Si analizan estos 4 atributos, misericordia, verdad, justicia y paz, esos mismos atributos se perdieron en el huerto de Edén, cuando Adán y Eva pecaron. La misericordia, la verdad, la justicia y la paz se acabaron. No hubo misericordia, Adán y Eva fueron expulsados de ese lugar. Verdad, no hubo verdad, porque la mentira que trajo Satanás con la serpiente, esa mentira permeó al mundo y salpicó a toda la creación. La justicia, ¿qué ocurrió con la justicia? Se convirtió en injusticia, porque todos los hombres pecan y son injustos delante de Dios. Eso significa la palabra impío, tan conocida por nosotros que leemos en muchas ocasiones. Impío. Impío significa una persona injusta. ¿Y qué somos nosotros? Impíos. El hombre que nace en este mundo es un impío. Y dice Isaías, por ejemplo, Isaías en el capítulo 57, 21, que no hay paz para los impíos. O en Isaías 48, 22, que no hay paz para los malos o para los malvados. Alguien paradójicamente le puso este título a una película, no sé si la han visto. No hay paz para los malos. Y por último, la paz. La paz que caracteriza al amor de Dios, porque Él es paz, se convirtió en, ¿qué es lo contrario de paz? Conflicto. Lo contrario de la paz es conflicto. De esta manera nos encontramos en un mundo de misericordia, en un mundo lleno de mentira, en un mundo injusto y lleno de conflictos. Hoy en día, hoy más, me atrevería a decir, hoy más que nunca, nos encontramos en un mundo cada vez más injusto.
¿No creen? Sí. Cada vez hay más injusticia. Parece que los malos prosperan y los buenos, a la gente justa y a la gente honesta cada vez le va peor, pero los injustos prosperan. Bueno, la palabra nos enseña que no tengamos envidia de eso. La verdad, el mundo está cada vez más lleno de mentira. El mundo está cada vez más maquillado de falsas verdades, que no dejan de ser enormes mentiras. Por si esto fuese poco, la justicia brilla por su ausencia. En un mundo que la justicia depende, ¿de qué depende? ¿De qué lado? ¿De qué lado se inclina la balanza? No sé si ustedes recuerdan cómo simboliza en algunas ocasiones la justicia. Aparece con una imagen de una mujer con una venda en los ojos y una balanza equilibrada, ¿no? Eso es justicia. Es decir, no ve, no discrimina de quién hay enfrente y la balanza está equilibrada, tanto peso hay en un lado como en el otro. Pero hoy en día, cuando vamos al mundo, observamos que no hay justicia. No hay justicia en ningún plano. No hay justicia en política, no hay justicia en la sociedad, no hay justicia en ningún lugar que ustedes miren. Puede parecer que la hay, pero no es. Y sobre todo la paz. Paz, dice Dios, pero no hay paz. No hay paz. A la gente se le llena la boca en esta época paz, ¿no? 2 besos, felicidades, feliz Navidad, todo eso, ¿no? Pero nos encontramos en un mundo que cada vez está más lleno de conflictos. Estamos más rodeados de pleitos, más rodeados de enemistades. Por si fuera poco, tenemos una guerra que sigue en Ucrania, tenemos una guerra en Israel, tenemos conflictos sociales en muchos lugares del mundo. La paz que todos desean, ¿saben qué es? Es la paz de este mundo. El Señor Jesucristo, cuando se apareció a los discípulos, les dijo: paz a vosotros. Yo os traigo mi paz, pero yo no os traigo la paz que el mundo da. Mi paz no es la paz de esa. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os doy la paz como el mundo la da. Eso es curioso. ¿Saben por qué? Porque este mundo, desde su caída, no es otra cosa que el intento del hombre de restaurar el huerto del Edén. Por eso la gente quiere hacer de este mundo un lugar precioso. Pero esa es su manera. La gente quiere hacer de este mundo ese huerto de Edén perdido. Pero no puede ser en un mundo que está lleno de maldad. Y no puede ser en un mundo que está lleno o ausente de paz. El Señor quiere que aquellos que le esperan, que aquellos que se acuerdan de sus misericordias, acudan a Él nuevamente, entendiendo que Él es un Dios perdonador, pero que es perdonador de aquellos que le claman, de aquellos que recurren a Él. Y Él nuevamente mostrará su misericordia en nosotros. Desgraciadamente, en el mundo en que vivimos, se han olvidado. Se acuerdan siempre de la Navidad, ¿no? Se acuerdan siempre de la Navidad, fecha indicada en todos los calendarios. Pero se olvidan del significado que tiene o que debe tener para cada uno de nosotros. Me da mucha tristeza eso. No sé a vosotros, pero a mí me da mucha tristeza que tanta gente celebre cosas que verdaderamente no pueden celebrar. Es como si alguien celebra su cumpleaños en el día en que no nació. No tendría ningún sentido, ¿no? No puedes celebrar que tienes un trabajo cuando estás en el paro, ¿no? O sea, tú estás celebrando algo que no te corresponde celebrar, como aquellos futboleros que celebran títulos que son de otro equipo. ¿Quieren celebrar Navidad? Celebren Navidad. Celebremos la Navidad en el Señor, pero con todo consentimiento, con todo sentimiento de causa. Es decir, entendiendo perfectamente lo que significa ese día, esa fecha. Durante la historia del hombre, después de la caída, toda la humanidad estaba enemistada con Dios.
De tal manera que, como dice Romanos capítulo 3, no había justo ni aun uno, que todos se habían desviado, que a una, de golpe, en un momento, todos se hicieron inútiles. Que no hay quien buscase a Dios, que no había ni uno, no había ni un piadoso. Y Dios quiere que el cristiano sea piadoso. La palabra piadoso significa aquel que adora correctamente. Eso es una persona piadosa. Aquel que adora con todo su conocimiento, sabiendo bien lo que hace. Eso es una persona piadosa. Ahora bien, Dios en su soberanía tenía un plan. ¿Y cuál era el plan? Muy fácil de entender, difícil de digerir. Dios mismo vendría a este mundo en forma de hombre. Dios, el Creador, el Padre, vendría a este mundo en forma humana. Por ejemplo, si buscamos en San Juan, déjenme marcar páginas aquí en el Salmo 85 y acompáñenme con sus Biblias a San Juan, capítulo 1. San Juan, capítulo 1. San Juan, capítulo 1. ¿Lo tenemos? ¿Sí? En el principio, versículo 1, era el verbo. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. En el principio, en el origen, en el Génesis, era el verbo. La palabra verbo significa logos. Palabra, ¿no? Verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, hablando del verbo. Versículo 4. Bueno, versículo 3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Está hablando de la creación. Dios cómo creó todas las cosas, con el poder de su palabra. ¿Y quién era el poder de su palabra? Cristo mismo. ¿Sí? ¿Me entienden? Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Eso nos cuenta Génesis capítulo 1. De tal manera que Padre, Hijo, Espíritu Santo, los tres, estaban en perfecta armonía creando todas las cosas. Por eso Dios creó con el poder de su palabra. Qué curioso que cuando vemos la creación aparece mucho la expresión y Dios dijo. Y habló Dios y dijo Dios. No es que Dios cogió un martillo y una pala y Dios creó. No, Dios dijo, Dios habló. Versículo 8, no era en la luz, sino, hablando de Juan el Bautista, sino que él daba testimonio de la luz. Aquella luz verdadera, este sí es Cristo, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba y en el mundo por él fue hecho. ¿Ven? El mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel, lean conmigo por favor, 14. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vemos la gloria como de unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Han notado algo? ¿Han visto alguna similitud con el Salmo 85? ¿Cuál? La misericordia y la verdad se encontraron. Aquí dice que Jesucristo, aquel verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros, vivió entre nosotros como hombre. Y entre paréntesis dice, y vimos su gloria como del unigénito del Padre. Y después de paréntesis dice, lleno de gracia y de verdad. Aquí la palabra Gesed en el griego, que es misericordia, es la misma palabra que gracia o amor fiel. Lo que está diciendo aquí San Juan, o Juan, es lo mismo que dice el Salmo 85. Cuando habla de misericordia y cuando habla de verdad, está hablando de Cristo, Dios hecho hombre, lleno de gracia, misericordia y verdad.
Entonces vemos claramente cómo ese cumplimiento se encuentra en Cristo Jesús. La misericordia y la verdad, ¿qué dice el Salmo? Se encontraron como dos que se habían separado. Miren, nosotros nos separamos dentro de un rato, ¿no? Y luego dentro de unos días nos volveremos a encontrar. Bueno, pues la misericordia y la verdad se habían separado durante milenios, pero cuando Cristo nació en esta tierra, cuando Dios se hizo hombre, la misericordia que estaba en los cielos y la verdad se encontraron en la tierra. La gracia y la verdad se encontraron en la figura de Cristo Jesús. Sigo leyendo, versículo 15. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es aquel de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Versículo 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Por quién vino la misericordia y la verdad? Por medio de Jesucristo. Tenemos claro que ¿quién es Dios? Dios es el misericordioso. Su misericordia es grande. Él es grande en perdonar. ¿Quién es Cristo? San Juan capítulo 10. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Cristo es la verdad. Todo lo demás es mentira. Alguien dijo, creo que fue Albert Einstein, que la verdad era relativa, ¿no? Que todo es relativo. Que todo puede tener matices. Bueno, Solo hay una verdad, que es Cristo Jesús. Él es la verdad, con mayúscula. Y la verdad venía a este mundo. Un mundo que estaba lleno de mentira. San Juan, ¿no? 8. ¿Qué habla Jesús de Satanás? Dice que él es el padre de mentira. Dice, él cuando habla, de suyo habla, porque habla mentira. Él es el homicida. Él es el que siembra la discordia en el mundo. Miren, yo pienso que a Satanás le divierte mucho cuando el mundo celebra la Navidad. ¿Saben por qué? Pensará en la estupidez que hacen las personas. Convertir la Navidad en simplemente adornos que no tienen nada que ver con Cristo y cosas que verdaderamente no alaban a Dios. Por eso Satanás se divierte, inventa cosas para que los hombres estén distraídos y no busquen la verdad de Cristo Jesús. Yo no sé si tú te has vuelto uno de ellos y celebras la Navidad como uno de ellos. Te has olvidado que tú eras enemigo de Dios y que necesitabas su misericordia por tus pecados, por tus transgresiones, por tu manera de vida. Y solo podemos encontrar la misericordia de Dios si acudimos a la verdad de Cristo Jesús. Si acudimos a la palabra de vida, nos recuerda que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, que cada cual se apartó por su camino, pero que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y si recuerdan ese pasaje de Isaías 53, dice que nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Yo no tenía paz con Dios. Yo tenía un juicio que iba a caer sobre mí. La ira de Dios iba a derramar. Pero Cristo cargó mi pecado en la cruz. La ira de Dios fue derramada sobre él. Y yo recibí su paz. Ese mensaje de Cristo a los discípulos, mi paz os dejo, mi paz os doy, no es casualidad. Es un mensaje para nosotros hoy en día. Pero para aquellos que primero acuden a Dios, a sus misericordias. Recuerden, el Salmo no empieza con eso de la paz, o sea, la justicia se encontraron, tal. No, comienza con, ¿te has olvidado de nosotros? ¿Va a seguir derramándose tu ira sobre nosotros? Nos acordamos de tu misericordia. Entonces, acuérdate de la misericordia que tuvo Dios contigo. Porque verdaderamente la misericordia y la verdad se encontraron. Si la verdad y la misericordia se encontraron el día que nació de Cristo, cuando se besaron,
la justicia y la paz? En la cruz. La justicia, la paz, también son dos cosas que se contraponen. ¿Alguien puede tener paz cuando está pendiente de juicio, de justicia? No. Justicia, ¿qué significa? Justicia significa que se va a establecer una valoración. Eso significa un juez, alguien que valora. En este caso Dios es el juez supremo y va a valorar todas las cosas. Fíjense que Dios valora no solo las obras, sino que valora pensamientos e intenciones del corazón. ¡Wow! No sé, hermanos, ¿qué piensan acerca de esto? Dios es un juez justo, que va a valorar tus pensamientos, va a valorar tus obras y va a valorar las intenciones de tu corazón. Cuando tú comprendes esto, ¿tú puedes estar tranquilo? ¿Puedes estar tranquilo? Tú puedes hacer algo malo, ¿no? Cometes adulterio, tu esposa no se entera, tu esposo no se entera, llegas a casa, te duchas, te pones normal como en casa, le has comprado un ramo de flores y una caja de bombones. Cariño, he llegado, buenos días. Uy, cariño, ay, gracias. Te amo mucho, te amo con todo mi corazón. Él puede estar en paz. La otra parte piensa que sí, está todo bien, está todo en paz. Pero él dentro de su corazón sabe que algo no está bien y no carbura. Siempre tendrá la inquietud, cuidado, que no se entere. Así, ¿no? No hay una paz verdadera. Todos aquellos que viven de espaldas a Dios pueden tener una falsa paz. Falsa paz. ¿Qué es una falsa paz? Es una paz ficticia, aparente. La historia nos da muchas lecciones. A mí me parece, por ejemplo, muy notable cuando en la Segunda Guerra Mundial Europa ya estaba en guerra y había otra parte del mundo que no había un conflicto, pero que estaba a punto de entrar en conflicto. No sé si se acuerdan, bueno, se acordarán por la famosa película de Pearl Harbor. Cuando los aviones japoneses bombardearon la bahía que se encuentra en Hawái, donde estaba toda la mayor parte de la flota naviera de los Estados Unidos de América. Unas semanas antes, Japón estaba enviando mensajes de paz a Estados Unidos. No, tranquilos, que nosotros no vamos a entrar en conflicto. Nosotros queremos paz. Eso lo estaban enviando los japoneses a los americanos. Pero mientras tanto estaban preparando las bombas de los aviones para el día 6 de diciembre. Todas las bombas caer sobre los aviones de Estados Unidos. O sea, los barcos americanos. ¿Entienden? Por una parte estaban enviando mensajes de paz. No pasa nada, está todo bien, todo en orden. Pero por el otro lado, mientras decían paz, estaban preparando bombas. Ese es el mundo de hoy en día, con una paz ficticia. No pasa nada. Pero sí pasa, porque nosotros tenemos un conflicto con Dios. Nosotros no podemos estar en paz entendiendo que es Dios el que juzga. Por eso necesitábamos que Jesucristo muriese en la cruz, que la justicia de Dios y la paz de Dios, porque no está hablando de paz del mundo, sino la paz de Dios, se besaran. ¿Qué significan los besos? Los besos supuestamente significan paz, ¿no? Que todo está bien. ¿Ustedes han dado besos hoy? ¿Sí? ¿Y por qué han dado besos? Bienvenida, ¿no? De bienvenida. Besos de paz. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba en el huerto de Getsemaní? O en el huerto de los olivos, una parte del huerto de los olivos, orando. En ese momento llega una multitud con un tal Judas a la cabeza. Judas se adelanta y besa al maestro. Maestro. Cristo le dice, con un beso vendes al Hijo del Hombre. Porque la señal era el beso. Aquel que veáis que le doy el beso, ese es. ¿Por qué? Un beso. Esto es una paradoja.
Ese beso que tal vez, si no le damos la importancia adecuada, podemos caer en errores. Eso debería estar escrito. Es importante, es un detalle. Que Judas llegó y le dio un beso al Señor Jesucristo. Recuerda que Judas es el representante de un determinado grupo de personas. ¿A quién representa Judas? Judas representa a aquellos que caminan con Cristo sin entender quién es Cristo. Es un temor en el corazón, hermanos, que algunos de nosotros podamos ir andando con Cristo sin entender quién es Cristo, que se nos deberían poner los pelos de punta. Porque cuando el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 7 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Porque realmente dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. ¿En qué día? En el día de tu muerte, Señor, Señor. Pero serán muchos, recuerda la palabra, recuerda los detalles a perfección. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, hemos profetizado en tu nombre, hemos echado fuera demonios, hemos hecho muchos milagros en tu nombre. Cristo dice: entonces les declararé, en ese momento serán abiertos sus ojos del entendimiento. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Porque no el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de Dios que está en los cielos. Entonces, hermanos, yo quiero que entendamos que podemos ser Judas en tierra, que podemos ser aquellos que caminan con el Señor Jesucristo por conveniencia. Judas llevaba la bolsa, ¿no? Judas era el tesorero. Dice la palabra que algunas veces sustraía de la bolsa. Esa mujer que derramó el frasco de alabastro sobre el Señor. ¡Qué desperdicio! 300 denarios podíamos haber sacado y haberlo dado a los pobres. Pero dice la palabra que Él no se cuidaba de los pobres. Él no le importaban los pobres, le importaba a Él. Porque Él llevaba la bolsa y sustraía de la bolsa. Parecía muy piadoso. ¡Ay, qué desperdicio de dinero! Lo podíamos haber dado a los pobres. Pone a Jesús como un derrochador y Él una persona piadosa. Caminaba con Cristo. El Señor Jesucristo en el aposento alto le dice: lo que tengas que hacer, hazlo pronto. Él se levanta y se va. Dice que en ese momento, cuando tomó el pan mojado de vino que le dio el Señor, dice que en ese momento entró Satanás en él. ¿Qué momento? Cuando él está tomando la Santa Cena, el pan, el vino, dice que lo tomó y en ese momento, ¿qué ocurrió en él? Satanás entró en él. Los discípulos no oyeron nada, no entendieron nada. ¿Qué le ha dicho? Creo que ha dicho que compre algo. Dice la palabra que cuando fueron los discípulos se quedaron. ¿Dónde va? Creo que el maestro le ha mandado a comprar algo, a dar algo a los pobres. No sé, algo he oído. Fíjense lo atentos que estaban, ¿no? Pero Judas sabía perfectamente dónde iba. Iba a por 30 piezas de plata y a decirles que le siguieran porque él sabía dónde estaba. El lugar era el cuartel general del Señor Jesucristo de oración, ese huerto de Getsemaní. Esa turba aparece con antorchas. No se ve muy claro. Para que no haya dudas, yo le daré un beso. Él es. Un triste final para un hombre que durante 3 años y medio había acompañado al Señor Jesucristo. Podemos estar celebrando muchas cosas en el nombre del Señor Jesucristo y estar caminito del infierno. Por eso, hermanos, analicen
su corazón, acudan a la palabra. Y cuando recordemos lo que hizo Cristo, que de verdad sea algo que creemos en nuestro corazón. Que no sea una mera rutina, que entramos en bucle, como el mundo entra en bucle. ¿O no se han dado cuenta que el mundo entra en un bucle? Celebramos el Año Nuevo como si fuese el último año de nuestra historia. Pero si luego es un año más, y otro año más, y otro año más, y otro año más. Y como diría el cantante, la vida sigue igual. La misericordia, la verdad, se encontraron en Belén. La misericordia y la verdad se encontraron en Belén. Aquella noche cuando la Virgen dio a luz al niño, el cielo se abrió y las huestes celestiales cantaban una alabanza: gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra paz y buena voluntad. ¿De quién? De Dios. Ah, pero es que había una guerra. Sí, hay una guerra. Recuerden, Dios está airado con el impío todos los días de su vida. Entonces el impío tiene que volver a la misericordia de Dios para que Dios derrame su paz. Él ya trajo la bandera blanca. Él mismo se hizo hombre en aquel lugar de Belén, donde no hubo lugar, no hubo posada para aquella mujer embarazada a punto de parir. El cielo se abrió, las huestes celestiales cantaron y la misericordia y la verdad se encontraron. Recuérdalo. Pero ocurrió algo más. ¿Qué más ocurrió? Que en ese momento comenzó la vida de nuestro Señor Jesucristo en esta tierra. Una vida de ejemplo para cada uno de nosotros. Vamos al Salmo 85 otra vez, por favor, si son tan amables. Salmo 85. Versículo 10. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. La verdad brotará de la tierra. ¿Eso qué significa? Como cuando salen las primeras hierbas de la cosecha, ¿no? Algo que brota, algo que va surgiendo poco a poco, ¿no? Eso es lo que hizo Jesucristo durante toda su vida. ¿El qué? La verdad brotará de la tierra. Él iba fluyendo, fluyendo. Qué curioso que durante 30 años de su vida casi sabemos muy poco. Sabemos que el día 8º fue circuncidado. Sí. Sabemos que un tiempo después vinieron unos magos de Oriente. No 3, Melchor, Gaspar, Baltasar, no. Eran magos. No sabemos cuántos eran. Lo que sí sabemos es que había 3 regalos para el rey del mundo. ¿Qué regalos? Oro, incienso, mirra. Esos 3 regalos tienen un significado. No le regalaron porque era el regalo típico de la época. Para un rey. Bueno, el oro sí, pero el otro no. ¿Qué significa el oro? Riquezas, ¿no? ¿Tienen mucho oro? ¿Sí? Todos son ricos. No sé si saben que la riqueza de los países se mide por el oro que ellos tienen. No por otra cosa. Por eso hay unos bancos llamados Banco Federal, hay unos bancos donde está todo el oro. El regalo del oro significaba que Él es el rey, el rico. Él es el que tiene todo, el que tiene toda la posesión. El oro también significa o representa la fe. La fe verdadera, que tiene que ser purificada como el oro. El segundo regalo era incienso. ¿Qué es el incienso? El incienso son esas hierbas aromáticas o perfumes que se ponían en determinados lugares, por ejemplo en el tabernáculo o en el templo. Algunos nos acordamos, ¿no?, en la misa cuando daban el incienso, ese olor ¿a qué? No se sabe bien, ¿no? A mí me huele a muerto, a fúnebre. Sin embargo, el incienso representa las oraciones de los santos. En el libro de Apocalipsis dice así, ¿no? El incienso, que son las oraciones de los santos, el clamor a Dios. Y por último, la mirra.
¿La mirra qué es? Es una especie aromática que si tú la machacas es cuando da el olor. Si tú no la machacas, no da olor. La mirra significa el sufrimiento del Señor Jesucristo en esta tierra, porque su sufrimiento no comenzó cuando comenzó su ministerio, no, su sufrimiento comenzó desde el principio. Mira en qué manera nació y ya ves cómo fue toda su vida. Fue una vida de servidor, una vida de servicio, toda su vida. Un humilde carpintero. Él aprendió el humilde oficio de la carpintería, toda su vida. Pero a los 12 años también conocemos que él estaba en el templo, ¿no? Dice que se perdió, no estaba perdido. Su madre y su padre pensaban que se había perdido, pero él con 12 años estaba dando lecciones a los que estaban allí en la cátedra de Moisés. A los que estaban en la sinagoga, a los que estaban allí, que supuestamente sabían tanto. Y él dijo, en los negocios de mi padre me es necesario estar. Eso es lo que sabemos de la niñez de Cristo. Pero sabemos que él brotó, como dice el versículo 11, la verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. ¿Quién estaba mirando siempre a la tierra? Dios. Dios siempre estaba mirando. Dios, que es la justicia, estaba siempre mirando cómo brotaba esa verdad en la tierra. ¿Cuántos pasajes no nos habla de las veces que se abre el cielo? No solo cuando Cristo nació. Cuando Cristo fue bautizado, el cielo se abrió. Una paloma desciende, es el Espíritu Santo en forma de paloma. Y una voz se escucha, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El Señor Jesucristo lleva a Juan y a Jacobo, a Pedro, los lleva a un monte alto. Y dice que allí se transfiguró, cambió de forma, y los cielos fueron abiertos, y que se escuchó una voz, este es mi Hijo amado, a él oíd. Pero en otras ocasiones también el cielo se abrió. Después de superar 40 días de ayuno, ni comida ni bebida, el Señor fue tentado. Pero cuando venció las tentaciones, ¿qué ocurrió? El cielo se abrió y los ángeles bajaban y le servían. Pero en la noche, en el huerto de Getsemaní, también el cielo se abrió. El Señor Jesucristo está clamando, Padre, ¿es posible pasar esta copa? ¿Este cáliz no lo beba? ¿Este cáliz lo tengo que beber? ¿Tengo que beber el cáliz de tu ira, Padre Santo, para que estos se salven? Hágase tu voluntad y no la mía. Así 3 veces oró el Señor Jesucristo. Y los ángeles le consolaban. Durante toda la vida del Señor Jesucristo, una voz y unos ojos estaban sobre el Hijo amado. No era otro que Dios. Durante toda la vida del Señor Jesucristo, el Padre tenía la mirada puesta en el Hijo amado, en el que tenía complacencia, durante toda la vida del Señor Jesucristo. Pero hubo un momento, escúchame bien, hubo un momento en la historia del Señor en que los ojos del Padre no se pusieron sobre el Hijo, sino que Dios derramó toda su ira sobre su Hijo. ¿Dónde ocurrió eso? En la cruz. Cuando curiosamente dice que hubo tinieblas sobre la tierra. Hubo tinieblas sobre la tierra. Es una representación de la ausencia de Dios. Las tinieblas. Cuando Dios no está, ¿qué queda? Tinieblas. ¿Qué hay en un corazón que no tiene a Dios? Tinieblas. Porque eres la luz. Y Jesucristo clama a gran voz, Elohim, Elohim, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Qué curioso que cuando el Padre aparta la mirada del Hijo, derrama toda su ira, en ese momento la justicia y la paz se besaron. ¿Qué momento? La justicia de Dios derramada sobre su propio Hijo para hacer la paz para con los hombres. ¿Quién es Jesucristo? El mediador, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Jesucristo fue crucificado, levantado entre el cielo y la tierra. ¿Para qué? Para traer la paz del cielo a la misma tierra, para que Él sea el mediador de ese pacto, para que Él sea
como ese mensajero de paz, ese intercesor que necesitamos para con Dios. Romanos, capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 1. Vamos a leerlo juntos. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados. Justificados significa que ha habido una justicia. Se ha hecho justicia. Si no hay justicia, no hay justificación. No puede ser justificado. Hemos sido justificados como por medio de la fe, no hay otro medio. ¿Y qué conseguimos? Paz. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que consiguió Cristo en la cruz, que se fraguó en Belén. Misericordia, verdad, se encontraron, como dos que se habían separado. Justicia y paz se besaron. Pero el Señor Jesucristo quiere algo más. ¿Tú has entendido lo que hizo en la cruz por ti? Miren, cuando uno piensa, medita en lo que ocurrió en los años de la vida del Señor Jesucristo, y por último termina de comprender la obra redentora en la cruz, lo que significa para cada uno de nosotros. Si de verdad le diésemos la magnitud que tiene, viviríamos conforme a la Biblia nos dice que debemos vivir. ¿Cómo? Con gozo. Gozo. ¿Tú te acuerdas la última vez que has tenido gozo? ¿Tú tienes gozo en tu corazón? Sí, tenemos un gozo que nos brota por los poros. Miren, el gozo no es, ¿cómo les diría yo? El gozo no es algo que necesariamente se tenga que ver, ¿vale? Porque no me imagino a Pablo o no me imagino a Pedro caminando por ahí así, ¿no? Con cara de poco estúpido, ¿no? Eso no significa tener gozo. Se puede estar triste, afligido, pero lleno de gozo. Se puede estar adolorido o dolorido, lleno de gozo. ¿Entienden? Sin embargo, el gozo sí se puede evidenciar por la forma de vivir. ¿Entienden? Pablo lo evidenciaba diciendo, miren, no tengo nada. Lo he perdido todo. Pero lo tengo por basura. ¿Por qué? Porque he ganado a Cristo. Yo tenía fama, yo tenía honra, yo tenía recompensa de los de mi tierra, de los de mi nación. Yo era un hombre importante. Incluso yo tenía un nombre honroso, Saúl, un nombre de rey. Pero yo lo he perdido todo, hasta mi nombre. Ahora soy Saulo, pequeño. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no merezco ni ser apóstol, porque yo mismo perseguía a Cristo. Pero él dice que se gozaba en todas las cosas. En 2 Corintios capítulo 11 aparece una lista de lo que a él le ocurrió. Cuando la apedrearon en Listra, cuando naufragó 3 veces, cuando lo azotaron, cuando estaba en peligros en todos los lugares, peligros de hermanos, de falsos hermanos, en peligro de camino, de tempestad, de todo. Pero él decía, yo me gozo. Él entendía perfectamente lo que había ocurrido en el Monte Calvario. Él entendía perfectamente lo que había ocurrido cierto día en Belén. Y es que Dios se hizo hombre, habitó entre nosotros. Él vivió nuestra vida. Tu vida y la mía. Él la vivió.
Y tu muerte y la mía, Él la sufrió. Y la ira que se iba a derramar sobre nosotros, como dice Pablo en Efesios 2, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, fue sobre Él. Por su llaga fuimos nosotros curados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y ahora en mí hay libertad. En mí hay paz. Escúchenme por favor, que cuando tú entiendes verdaderamente eso, tú celebras la Navidad. Celébrala, pero no la celebres hoy. Celébrala mañana, y pasado mañana, y al otro, 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 porque el Evangelio tiene que estar en nuestro corazón todos los días de nuestra vida, y cada vez que salgas por la puerta de tu casa, recordar que tú eres hijo de Dios, que Dios mismo se hizo hombre para vivir la vida que tú deberías vivir y sufrir la muerte que tú deberías sufrir. Ese es el sentido de la Navidad. Y ese es el sentido de la muerte de Cristo. Su misión en la tierra era morir para que tú vivas. ¿Entiendes? ¿Han entendido? Él murió para que tú y yo vivamos. Por eso hay que analizar la forma en la que vivimos. Nos hace una cosa. Segunda de Corintios capítulo 2, os leo yo. Segunda de Corintios 2, 17 al 20. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo. Miren, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Si alguno está en Cristo, ¿qué es? Nueva criatura es. ¿Tú celebrabas antes la Navidad? ¿Cómo la celebrabas? Yo a mí antes me encantaba la Navidad. No es que ahora la odie, yo no soy el Grinch. Pero la veo desde otra perspectiva. Yo antes de Navidad, tal día como este, 24 de diciembre, me encantaba. ¿Por qué? Porque salía con mis amigos, con mis compañeros de trabajo. ¿A qué? Pero miran cómo beben los peces en el río. Un día 24, con mis compañeros de trabajo, mis amigos, todo el día bebiendo. Iba por la calle que hay aquí detrás, la calle de la estación, muy ebrio. Tropecé con una alcantarilla que estaba medio abierta, me di con una barbilla, me hice aquí una brecha y me rompí un diente. Tengo pruebas. El diente sigue roto. Y yo me acuerdo que cuando me estaban cosiendo en urgencias, yo me estaba riendo. Y mis amigos bromeándome, echándome suero por todas partes. Esa era la Navidad. Pero yo no había comprendido que Cristo había muerto por mis pecados. Yo me alegraba, pero mis pies iban camino del infierno. Igual que tropecé con aquella alcantarilla, muchos llegarán y tropezarán con su propia justicia, pensando que hacen algo recto. Y es una tristeza, hermanos, que un mundo que glorifica al Señor no le conozca. Somos nueva criatura en Cristo Jesús. Vivamos como una nueva criatura. Celebremos como debe celebrar una nueva criatura en Cristo Jesús. Y sobre todo hagamos lo que el Señor nos manda. Hagamos lo que Cristo vino a hacer, a reconciliar el mundo con Dios. Señor, Jesucristo, es como cuando tú te peleabas cuando eras niño.
¿Se acuerdan cuando se peleaban cuando eras niño? Y venía alguien y te cogía a ti y al otro con el que habías peleado y te decía, venga, pediros perdón. Y tú a regañadientes decías, venga, vale, te perdono. Danos un abrazo, un abrazo. Sí, danos un abrazo. Pero tú sabías que era necesario eso. Miren, el Señor Jesucristo vino a este mundo dado de la mano de Dios, porque era Dios mismo. Y dando las manos al mundo, venga, venga, reconciliaos. El problema es que Dios nunca era reacio a perdonar. Dios está así. Pero el mundo está... no me fío. ¿De verdad? Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Si Cristo ya hizo eso, ahora nosotros ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ser esos mediadores de paz. Darle la mano al mundo. Porque nosotros ya estamos asidos o agarrados de la palabra de vida. Y reconciliar al mundo para con Dios. ¿O qué hacemos? Nos juntamos con el mundo y le pegamos una paliza a Dios. Te juntas al enemigo. Recuerda que has sido salvado. Recuerda que has sido amado mereciendo odio. Celebra que Cristo te reconcilió con el Padre. Que todo lo que tú tienes, sea mucho o sea poco, todo viene de parte de Dios. Y sobre todo su amor. Es un regalo que no merecemos nadie. Ni tú, mire, hermanos, ni tú ni yo merecemos el amor de Dios. No lo merecemos. Somos como una mujer ramera que se va con cualquiera. Sin embargo, el esposo sigue amándonos. Como el profeta, ¿no? Hoy quiero acabar temprano. Quiero desearles lo mejor. No hoy. Quiero desearles lo mejor para su vida. ¿Saben qué es lo mejor para su vida? Tener a Cristo en mi corazón. Si ustedes tienen a Cristo en su corazón, podrán cantar la canción esa que hemos cantado también en el retiro. Jesucristo basta. Que no seamos como el mundo, hermanos. El mundo llena su boca, sus labios de buenos deseos, de buenas intenciones. Sin embargo, todo queda ahí, en agua de borraja, se dice, ¿no? Agua que no sirve para nada. Agua sucia, agua puerca. Que vivamos una vida que dignifique al Señor. Que vivamos una vida que cada día de nuestra vida, el mensaje tanto de Belén, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres de buena voluntad, como el mensaje de la cruz. Consumado es. Todo está liquidado. Que recuerdes el Salmo 85, versículo 10 y versículo 11. ¿Cómo es? ¿Quién se juntaron? No, busquen. Lo hemos estado diciendo toda la mañana. Misericordia, verdad, se encontraron. La justicia y la paz se besaron. Recuérdalo en tu corazón. Recuérdalo en tu corazón. Misericordia, verdad, Cristo, se encontraron. La justicia y la paz se besaron. El Señor viene pronto. Su galardón con Él. Su recompensa con Él. ¿Para quiénes? Para aquellos que verdaderamente viven celebrando cada día en su corazón que Jesucristo nació, vivió y murió para mí. Amén. Amén.
Vamos a terminar y vamos a orar. Te damos gracias, Señor. Gracias por tu bendito nombre, Padre Santo. Gracias, Señor, por acordarte de cada uno de nosotros cuando viniste a este mundo. Para hacer la voluntad del Padre, que no era otra que vivir una vida de perfecta obediencia. En representación de los perfectos desobedientes que somos cada uno de nosotros. Y durante toda tu vida, Señor, recordar que venías en el nombre del Padre. Que lo que hablabas no era tu palabra, sino que eran las palabras que habías escuchado del Padre. Y que aquella muerte cruel era la voluntad del Padre. Pero gloria a Dios que ha sido dada potestad en los cielos y en la tierra, Jesucristo nuestro Salvador. Y que Él, en su bendito nombre, tenemos salvación a todos aquellos que creen. Pero no a los que creen de forma efímera, a aquellos que creen de forma temporal. Aquellos que celebran algo que no entienden que celebrar. Ilumina los ojos del entendimiento, Señor. Y eso solo se puede hacer si nosotros nos tomamos en serio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. Ahora cada uno de los creyentes que vivimos en esta tierra, tierra que fue maldita por la causa del pecado, tenemos que reconciliar al mundo con Dios por medio del mediador Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, a que no perdamos la brújula. Ayúdanos, Señor, a que no perdamos la misión de reconciliar, la misión de amar, la misión de entregar nuestra vida, igual que nuestro Maestro entregó su vida. Y nos ha dejado unas pisadas que nosotros debemos seguir. Que nuestra vista no falle, Señor, a la hora de seguir tus pasos y sigamos las huellas del adversario. Que nuestros ojos miren lo recto, Señor. Y que en estos días nuestro amor se llene, nuestro corazón se llene de más amor y de más misericordia por un mundo que está perdido. Obra así, Señor, te lo queremos pedir en el nombre de Cristo Jesús. Amén.